Mi hijastra me ignoró en su boda y me cambió por su padre biológico, pero cuando tuvo que pagar, yo ya no estaba. Llevo más de 20 años casado con mi esposa, Ana. Cuando la conocí, ella era madre soltera de una niña de 5 años llamada Clara. Clara era pequeña, con esos ojos brillantes llenos de curiosidad y esa risa fácil que podía iluminar cualquier habitación. La primera vez que la vi, estaba jugando en el parque, correteando detrás de un avión de papel que probablemente había construido su madre. No sé si fue la inocencia de su risa o la forma en que se aferraba a la mano de Ana mientras caminaban hacia mí, pero algo en ese momento me dijo que ellas eran mi futuro. Desde el principio, Ana fue honesta conmigo. Me contó que su relación con Tomás, el padre biológico de Clara, había sido un desastre desde el principio. Era el tipo de hombre que parecía tener potencial pero que nunca lograba cumplirlo. Según Ana, su relación terminó cuando Clara era apenas un bebé, pero Tomás aparecía de vez en cuando, lo suficiente como para mantener una conexión superficial. Una llamada de cumpleaños aquí, un regalo barato allá. Clara siempre se emocionaba cada vez que él aparecía, aunque Ana intentaba no alimentar demasiadas expectativas. Cuando Ana y yo comenzamos a salir seriamente, ella dejó claro que Clara era su prioridad. Yo lo entendí y acepté desde el primer momento. Si quería estar con Ana, también tendría que estar para Clara. Lo que no esperaba era cuánto llegaría a encariñarme con esa niña. No fue algo inmediato, pero con el tiempo, cada te quiero, papá y cada dibujo torpe que me regalaba con mi nombre escrito mal me fue ganando. Yo estaba ahí cuando aprendió a montar en bicicleta, después de muchos intentos fallidos y rodillas raspadas. También estuve ahí cuando tuvo fiebre alta en medio de la noche, sosteniéndola mientras Ana corría a buscar un termómetro. Cuando tuvo su primera presentación en la escuela, fui yo quien la ayudó a ensayar su poema una y otra vez hasta que lo memorizó perfectamente. Estaba nerviosa ese día, temblaba detrás de las cortinas del auditorio, pero recuerdo cómo sus ojos me buscaron entre la multitud mientras recitaba, como si necesitara asegurarse de que estaba ahí. Yo siempre estuve ahí. Tomás, por otro lado, siempre fue un personaje de fondo. Aparecía de manera intermitente, y cuando lo hacía, solía traer promesas grandiosas que nunca cumplía. Decía cosas como, el próximo verano te llevaré a la playa, o te compraré esa bicicleta que quieres, pero al final, todo quedaba en palabras. Clara solía llorar cuando esas promesas no se materializaban, y yo era quien terminaba consolándola. A pesar de eso, nunca hablé mal del frente a ella. Sentía que no era mi lugar, después de todo, no quería ser el motivo por el que ella perdiera la esperanza en su padre biológico. Cuando Clara creció, nuestra relación se fortaleció aún más. Siempre fui quien asistió a sus reuniones escolares, quien la ayudó a elegir su vestido de graduación, quien estuvo sentado en las gradas animándola en sus competencias deportivas. Ella me llamaba papá y aunque sabía que no lo era en términos biológicos, siempre sentí que lo decía con sinceridad. Fue por eso que, cuando llegó el momento de que fuera a la universidad, no dudé en apoyarla. Cubrí la mayor parte de los costos, matrícula, libros, incluso el alquiler de su pequeño departamento. Fue un sacrificio financiero, pero no me importó. Quería que tuviera las oportunidades que yo nunca tuve. Tomás, por su parte, seguía siendo inconsistente. En ocasiones llamaba, diciendo cosas como, tu papá está orgulloso de ti, pero no contribuía económicamente ni participaba activamente en su vida. Cuando Clara se graduó, recuerdo cómo se acercó a mí después de la ceremonia, con lágrimas en los ojos, y me dijo, gracias, papá, por todo. No lo hubiera logrado sin ti. En ese momento, todo el esfuerzo, todo el sacrificio, pareció valer la pena. Así que, cuando Clara anunció su boda con Andrés, su novio de años, me sentí genuinamente emocionado. Pensé en lo simbólico que sería caminar con ella hacia el altar, en cómo ese momento reflejaría todo lo que habíamos compartido. Nunca lo dije en voz alta, pero asumí que ese honor sería mío. Después de todo, había estado ahí para ella en cada etapa importante de su vida. Había sido su padre, en todos los sentidos que realmente importan. Las primeras semanas después del anuncio estuvieron llenas de emoción. Clara hablaba de su vestido, de las flores, de la música. Yo,
como siempre, ofrecí mi ayuda. Pagué parte de la recepción, aporté para el vestido y me ofrecí a cubrir algunos gastos adicionales. Nunca esperé nada a cambio, pero sí creía que estaría en un lugar especial durante la ceremonia. Y luego llegó la invitación. Recuerdo abrir el sobre con una sonrisa, esperando ver mi nombre en algún lugar destacado. Pero lo que encontré fue una lista fría y formal. Mi nombre no estaba mencionado más allá de ser un simple invitado, y lo que fue peor, Clara había pedido que Tomás la llevara al altar. Al principio pensé que era un error, una omisión. Pero cuando hablé con Clara al respecto, su respuesta fue un balde de agua fría: papá biológico solo hay uno, y este es un momento que siempre quise darle. No sé si puedo describir con precisión lo que sentí en ese momento. Fue como si alguien hubiera tomado todos los años de sacrificios, de amor, de esfuerzo, y los hubiera hecho a un lado, como si no significaran nada. Pero lo peor no fue la decisión en sí, sino la indiferencia con la que lo dijo, como si fuera obvio, como si nunca hubiera considerado otra opción. El día de la boda fue uno de los días más humillantes de mi vida. Llegué temprano, con un traje que había mandado a hacer para la ocasión. Me senté entre los invitados, viendo cómo todos los ojos estaban puestos en Tomás mientras caminaba con Clara hacia el altar. Escuché los discursos, esperando en vano que alguien mencionara mi nombre, algún reconocimiento por todo lo que había hecho. Pero nada. Era invisible. Fue en ese momento que algo dentro de mí se rompió. Una parte de mí, esa que siempre había estado dispuesta a sacrificarse, simplemente se apagó. No lo sabía en ese momento, pero ese fue el comienzo de un cambio que lo alteraría todo. Actualización 1. Ha pasado un mes desde la boda, pero la herida sigue fresca, como si todo hubiera ocurrido ayer. Me he esforzado por seguir adelante, por enfocarme en el trabajo y en otras cosas, pero cada vez que cierro los ojos, vuelvo a ese momento en el que vi a Clara caminar del brazo de Tomás hacia el altar. Su sonrisa era radiante, como debería serlo la de cualquier novia en su gran día, pero para mí, esa imagen está teñida de amargura. No porque no quiera que Clara sea feliz, sino porque, en ese instante, me di cuenta de que para ella yo era prescindible. La primera semana después de la boda, Clara y Andrés se fueron de luna de miel. Según Ana, habían elegido un destino lujoso, una semana en un resort frente al mar, con vistas paradisíacas y comodidades de primer nivel. Yo no pregunté demasiado, porque sinceramente, me sentía incapaz de participar en conversaciones sobre algo que simbolizaba el punto de quiebre de nuestra relación. Lo que no esperaba era lo que ocurrió cuando Clara regresó. Apenas había desempacado sus maletas cuando me llamó por teléfono. Al principio, su tono era ligero, casi como si nada hubiera pasado. Me habló de la luna de miel, de las playas, de cómo Andrés había organizado una cena sorpresa bajo las estrellas. Escuché en silencio, respondiendo con monosílabos mientras me esforzaba por mantener la compostura. Pero entonces, la conversación dio un giro que, en retrospectiva, debí haber anticipado. Papá, dijo, con una familiaridad que me dolió más de lo que quisiera admitir, quería pedirte un favor. Hubo algunos gastos inesperados en la luna de miel, y, bueno, estamos un poco ajustados. ¿Crees que podrías ayudarnos con algo de dinero para cubrirlo? Por un momento, me quedé en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Había algo en su tono que me resultó desconcertante, casi como si asumiera que yo simplemente diría que sí, sin cuestionarlo. Después de todo, así había sido siempre, ¿no? Yo era el que resolvía los problemas, el que ponía el dinero cuando era necesario, el que sacrificaba lo que fuera por el bienestar de su hija. Pero esta vez, algo dentro de mí se rebeló. Quizá fue el orgullo herido, o tal vez fue el peso acumulado de años de sentirme subestimado. Lo único que sé es que, por primera vez, no me sentí obligado a decir que sí. Lo siento, Clara, le respondí con calma, aunque mi corazón latía con fuerza. No puedo ayudarte esta vez. Hubo un silencio al otro lado de la línea, y pude imaginar su expresión, una mezcla de sorpresa y confusión. ¿Por qué no? Siempre nos has ayudado antes, dijo finalmente, con un tono que bordeaba la incredulidad. Respiré hondo antes de responder. Porque creo que es algo que deberías hablar con Tomás.
Él es tu verdadero padre, ¿no? Tal vez él pueda ayudarte. El silencio que siguió fue largo y pesado. Finalmente, Clara murmuró un entiendo antes de colgar. No hubo discusión, ni gritos, ni reproches. Solo un final abrupto que dejó un vacío extraño en mi pecho. Más tarde, Ana me confrontó. Me dijo que había sido cruel, que no podía simplemente abandonar a Clara cuando me necesitaba. Le expliqué que no se trataba de dinero, sino de respeto. Estuve ahí para ella durante más de 20 años, Ana, le dije. Y el día en que tuvo la oportunidad de reconocer eso, decidió que no era suficiente. No puedo seguir siendo su plan de respaldo cuando las cosas no salen como ella quiere. Ana no lo entendió. Para ella, la sangre siempre pesa más, incluso cuando esa sangre no aporta nada más que promesas vacías. La discusión terminó en silencio, pero desde entonces, algo ha cambiado entre nosotros. Hay una tensión constante, un espacio invisible que antes no estaba allí. Clara, por su parte, no volvió a contactarme directamente después de esa llamada. Me enteré a través de Ana que Andrés estaba molesto porque yo había dejado sola a Clara en un momento difícil. Según parece, Tomás estaba, como siempre, completamente desaparecido. Ni un mensaje, ni una llamada, nada. Supongo que Clara finalmente está viendo la realidad, pero eso no cambia lo que hizo ni cómo me hizo sentir. Esa noche, mientras estaba solo en la sala, repasé mentalmente todos los momentos en los que había estado para Clara. Todas las veces que me había llamado papá con una sonrisa en el rostro. Y me di cuenta de algo, siempre pensé que ese título era una elección, un reconocimiento de que había ganado mi lugar en su vida. Pero ahora, me pregunto si solo era una palabra más para ella, algo que decía porque era conveniente. Este es un sentimiento que no sé si podré superar. Pero una cosa sí sé, esta vez, no volveré a ser el que siempre da. Porque, honestamente, ya no sé si queda algo más que pueda dar. Actualización 2. Han pasado 3 meses desde la boda, y aunque me he esforzado por mantenerme distante, el drama parece perseguirme. No ha sido fácil, especialmente porque Ana no deja de intentar arreglar las cosas entre Clara y yo. Cada vez que sale el tema, me mira con esa mezcla de decepción y súplica, como si esperara que me retractara, que volviera a ser el hombre que siempre cedía, que nunca decía no, pero lo que Ana no entiende, o no quiere aceptar. Es que algo dentro de mí cambió ese día, y no puedo simplemente regresar a como eran las cosas antes. Desde esa llamada donde rechacé ayudar a Clara con su luna de miel, nuestra relación se ha reducido a la nada. Ella no me ha buscado, y aunque al principio eso me dolió, ahora lo veo como un alivio. No hay más peticiones de dinero, ni mensajes casuales que disfrazaban alguna necesidad. Sin embargo, lo que me ha sorprendido es lo rápido que han comenzado a surgir problemas en su matrimonio con Andrés. Supe de esto por Ana, quien, como era de esperarse, sigue en contacto constante con Clara. Una tarde, mientras cenábamos, Ana dejó escapar un suspiro exagerado antes de soltar: Clara está teniendo problemas con Andrés. Parece que están pasando por una mala racha financiera. No levanté la vista de mi plato, pero por dentro ya sabía hacia dónde iba esa conversación. Ana continuó, como si no notara mi falta de interés. Al parecer, Andrés perdió su trabajo hace unas semanas y ahora están teniendo problemas para pagar el alquiler del departamento. Es una situación complicada. No dije nada. Tomé un sorbo de agua y seguí comiendo en silencio. Ana, frustrada por mi falta de reacción, finalmente soltó lo que realmente quería decir. ¿No crees que deberíamos ayudarlos? Es nuestra hija, después de todo. Solté un suspiro y dejé mi tenedor sobre el plato. Ana, dije con la voz más calmada que pude reunir, ya no soy su padre. Ese lugar, según Clara, le pertenece a Tomás. Así que, si necesita ayuda, debería acudir a él. Ana me miró como si le hubiera dicho algo imperdonable. ¿Cómo puedes ser tan frío? Clara siempre ha contado contigo. No puedes darle la espalda ahora. Frío, respondí, dejando escapar una risa amarga. ¿Frío fue lo que hizo ella en su boda? Porque, sinceramente, eso es lo que se sintió. Frío.
Invisible. Como si no hubiera pasado 2 décadas siendo el que estaba ahí para ella. Si quiere que Tomás sea su padre en los momentos importantes, entonces también puede serlo en los difíciles. La conversación terminó ahí, con Ana levantándose de la mesa enojada y llevándose su plato al fregadero. Esa noche dormimos en silencio, cada uno en su lado de la cama, ambos mirando hacia direcciones opuestas. Me duele que esta situación esté afectando mi relación con Ana, pero no puedo seguir siendo el mismo hombre que da y da sin recibir nada a cambio. A pesar de todo, Clara no tardó en buscarme, aunque no directamente. Una semana después de esa conversación con Ana, recibí un mensaje de Andrés. Era breve, pero el tono del mensaje estaba cargado de desesperación. Decía algo como: «Hola, soy Andrés, el esposo de Clara. Quería hablar contigo sobre algo importante, ¿tienes tiempo?». No le respondí de inmediato. Dejé que el mensaje se quedara ahí, sin leer, como un recordatorio constante de cómo las cosas habían cambiado. Lo leí varias veces a lo largo del día, considerando mis opciones. ¿Qué podría querer de mí Andrés? Ya lo sabía, por supuesto. No era difícil imaginarlo: dinero. Siempre dinero. Al final, decidí que no tenía nada que perder escuchando lo que tenía que decir, así que accedí a encontrarme con él en un café local. Cuando llegué, Andrés ya estaba sentado en una mesa en la esquina, con un café sin tocar frente a él. Se veía nervioso, moviendo el pie de forma inquieta bajo la mesa. Me acerqué y me senté frente a él sin decir una palabra. Esperé a que fuera él quien rompiera el silencio. «Gracias por venir», dijo finalmente, aunque su tono no era agradecido en absoluto. Parecía más un formalismo vacío, algo que había dicho porque sentía que debía hacerlo. «Sé que las cosas han estado un poco tensas entre tú y Clara, pero, bueno, estamos pasando por un momento difícil, y pensé que tal vez podrías ayudarnos». Ahí estaba. La inevitable petición. Lo miré con calma, sin mostrar emoción. «¿Qué necesitas?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Bueno», comenzó, mirando hacia su café como si esperara encontrar las palabras ahí. «Clara y yo hemos tenido algunos problemas financieros desde la luna de miel. Yo perdí mi trabajo recientemente y ahora estamos atrasados con el alquiler. Si no pagamos en 2 semanas, nos echarán del departamento». Asentí lentamente, dejando que cada palabra se hundiera. Luego, le pregunté algo que, al parecer, no esperaba: «¿Ya hablaste con Tomás?». Andrés levantó la vista, claramente desconcertado. «¿Tomás?». «No. No hemos hablado con él». Clara pensó que, bueno, que tú podrías ayudarnos. Siempre has estado ahí para ella. Sonreí, pero no de una manera amable. Fue una sonrisa amarga, casi irónica. «Exacto», dije, inclinándome ligeramente hacia adelante. Siempre he estado ahí para ella. Pero cuando llegó el momento de reconocer eso, de mostrarle al mundo quién ha sido el verdadero padre en su vida, eligió a Tomás. Así que, no, Andrés. No voy a ayudarlos esta vez. Tal vez sea momento de que Tomás esté ahí para Clara, aunque sea por una vez. Andrés intentó insistir, hablando sobre lo injusto que sería que los desalojaran, sobre cómo esto no se trataba solo de Clara, sino también de él. Pero lo detuve con un gesto. «Andrés», dije con firmeza, «esta conversación ha terminado. Les deseo lo mejor, pero no puedo seguir siendo el que siempre resuelve sus problemas». Me levanté, dejándolo ahí, solo con su café frío y su frustración. Cuando regresé a casa, Ana me estaba esperando, como si supiera que algo había ocurrido. No le conté los detalles, pero ella no necesitaba escucharlos para saber que había rechazado ayudar. Desde entonces, Clara y Andrés han dejado de intentar contactarme. Ana sigue molesta, aunque ha dejado de insistir en que ceda. Pero algo me dice que esto no ha terminado. Cuando un castillo se desmorona, siempre hay más escombros por venir. Actualización 3. 6 meses han pasado desde la boda y, para ser honesto, estos últimos meses han sido extrañamente liberadores para mí.
Me he mantenido firme en mi decisión de no involucrarme en los problemas de Clara y Andrés, aunque eso ha significado soportar el constante malestar de Ana. Ella no lo dice directamente, pero puedo ver en su mirada que aún no me perdona por lo que considera una traición hacia Clara. No importa cuántas veces le explique que esto no se trata de dinero, sino de respeto, ella simplemente no lo entiende o no quiere entenderlo. Sin embargo, la distancia entre Clara y yo se ha transformado en un alivio inesperado. Por primera vez en años, me siento libre de la constante presión de ser el pilar sobre el que todo recaía. He comenzado a dedicar más tiempo a mí mismo, retomé viejos pasatiempos, como la carpintería, y he salido más con mis amigos, algo que había descuidado durante mucho tiempo. No puedo evitar notar lo mucho que había puesto en segundo plano mi propia vida por atender las necesidades de Clara, y aunque al principio me sentía culpable por darme este espacio, ahora lo veo como algo necesario. Aún así, el drama no se ha detenido. Hace unas semanas, Ana me dijo que Clara y Andrés finalmente habían sido desalojados de su departamento. Según parece, no lograron reunir el dinero necesario para ponerse al día con la renta, y el dueño no tuvo más paciencia. Por lo que sé, ahora están viviendo temporalmente con la madre de Andrés, en un pequeño apartamento que apenas tiene espacio para los dos, y mucho menos para una pareja casada. Ana estaba visiblemente molesta cuando me lo contó. Esto no habría pasado si los hubieras ayudado, me dijo con un tono de reproche que ya me resulta demasiado familiar. No respondí, porque sabía que no importaba lo que dijera, para Ana, yo siempre sería el culpable de cualquier sufrimiento que Clara enfrentara. Pero lo que ella no sabe es que, en el fondo, siento que estoy haciendo lo correcto. Clara eligió relegarme a un segundo plano en su vida, y ahora está enfrentando las consecuencias de esas elecciones. Lo más irónico de todo esto es que, según Ana, Tomás ha estado completamente ausente durante este tiempo. Ni siquiera respondió cuando Clara lo contactó para pedirle ayuda. Eso no me sorprende en absoluto, después de todo, Tomás ha sido consistentemente irresponsable toda su vida. Pero me resulta interesante que, después de todo lo que Clara hizo para colocarlo en ese pedestal, ahora él no esté cuando realmente lo necesita. Hace unos días, mientras Ana estaba en la cocina preparando la cena, me comentó algo que casi me hizo reír por lo absurdo que era. Clara me dijo que Tomás le prometió ayudarla a conseguir un lugar para vivir, pero todavía no cumple. Dice que está esperando que se estabilicen sus finanzas. Levanté una ceja y la miré con incredulidad. ¿Y Clara aún cree en sus promesas después de toda una vida de decepciones?, pregunté, sin molestia pero con genuina curiosidad. Ana suspiró y me miró con tristeza. Es su padre, respondió simplemente, como si eso lo explicara todo. Esa conversación me dejó pensando. Durante años, me esforcé por llenar el vacío que Tomás había dejado en la vida de Clara, pero ahora me pregunto si siempre fue en vano. Tal vez, para ella, la conexión biológica siempre pesó más que las acciones. Tal vez nunca pude competir con el simple hecho de que Tomás es su padre biológico, sin importar cuán ausente o irresponsable haya sido. Hace una semana, Clara finalmente se comunicó conmigo, aunque esta vez no fue para pedirme dinero, lo cual, honestamente, me sorprendió. Me envió un mensaje pidiéndome que me reuniera con ella, diciendo que quería hablar de algunas cosas. Dudé mucho antes de responder, pero al final acepté. Tenía curiosidad por saber qué podía querer después de tanto tiempo. Nos encontramos en un parque cercano, un lugar donde solíamos ir cuando ella era niña. Clara llegó antes que yo y estaba sentada en un banco, jugando con sus manos de una manera que delataba su nerviosismo. Cuando me acerqué, se levantó y me dio un abrazo torpe, uno que no sentí genuino, pero que acepté por cortesía. Nos sentamos, y durante unos minutos hubo un silencio incómodo. Finalmente, ella comenzó a hablar, aunque no directamente de lo que me había llamado allí. Me contó sobre cómo había sido difícil adaptarse a vivir con la madre de Andrés, sobre los roces que estaban teniendo como pareja, sobre lo mucho que extrañaba tener un espacio propio. Yo escuché en silencio, dejando que soltara todo lo que parecía tener acumulado. Entonces, finalmente, llegó al punto. Papá, dijo, usando esa palabra que solía significar tanto para mí pero que ahora se siente vacía, sé que te he decepcionado.
Sé que lo de la boda te dolió, y creo que no me di cuenta de cuánto hasta que fue demasiado tarde. La miré, esperando que continuara, aunque por dentro sentía una mezcla de emociones, incredulidad, tristeza y un poco de resentimiento. Clara tomó aire antes de añadir, solo quiero decir que lamento cómo han salido las cosas entre nosotros. Nunca fue mi intención hacerte sentir reemplazado. Pero lo hiciste, respondí con calma, aunque mis palabras eran firmes. Y no fue solo en la boda, Clara. Fue en cada momento en el que elegiste ignorar todo lo que hice por ti, en cada vez que elegiste ver a Tomás como algo que nunca fue. Dices que no querías que me sintiera reemplazado, pero, sinceramente, nunca sentí que estuviera en ese lugar para empezar. Clara bajó la mirada, visiblemente afectada por mis palabras. No sé si esperaba que yo simplemente aceptara sus disculpas y volviéramos a como eran las cosas antes, pero lo cierto es que eso ya no era posible. Hay cosas que, una vez rotas, no se pueden reparar. La conversación terminó poco después, y cuando nos despedimos, me dijo que esperaba que pudiéramos reconstruir nuestra relación con el tiempo. Yo no respondí. No porque no quiera que eso suceda, sino porque no estoy seguro de si es posible. Clara no solo rompió mi corazón, también dañó algo más profundo, mi confianza en ella. Actualización 4. Hice algo que ustedes, ni Ana, ni Clara me van a perdonar nunca. Y, honestamente, no sé si debería pedir perdón por ello. Durante este último año, desde la boda de Clara, mi relación con Ana se ha deteriorado hasta un punto que nunca imaginé posible. Lo que comenzó como una distancia emocional entre nosotros ha crecido hasta convertirse en un abismo insalvable. El amor, la complicidad, e incluso el respeto que alguna vez compartimos parecen haberse desvanecido. La rutina de la casa se ha vuelto fría, casi mecánica. Compartimos el mismo techo, pero no la misma vida. Desde la boda, Ana y yo no hemos tenido intimidad. Al principio pensé que era algo temporal, una consecuencia del estrés y las tensiones que surgieron después de aquel día. Pero con el paso de los meses, me di cuenta de que Ana no solo estaba molesta conmigo, estaba resentida. A su manera, creo que me culpa por el sufrimiento de Clara, y ese resentimiento se ha filtrado en todos los aspectos de nuestra relación. Las noches que solíamos pasar juntos hablando o viendo películas ahora son silencios interminables. Cada vez que intento acercarme, siento cómo se cierra, como si estuviera construyendo un muro entre nosotros. Y fue en medio de ese vacío que alguien más entró en mi vida, Sofía, la mejor amiga de Ana. Sofía y yo siempre habíamos tenido una relación cordial, pero nada más allá de lo típico entre amigos de la familia. Ella y Ana se conocieron en la universidad y han sido inseparables desde entonces. Siempre fue la tía divertida para Clara, la que traía regalos extravagantes y contaba historias graciosas en las reuniones familiares. Pero, después de la boda, algo cambió. Sofía comenzó a aparecer con más frecuencia, a llamarme de vez en cuando para ver cómo estaba o para hablar de cualquier cosa. Al principio, lo interpreté como un intento de mediación, pensé que estaba tratando de tender un puente entre Ana y yo. Pero, con el tiempo, me di cuenta de que era mucho más que eso. Sofía fue la única persona que me escuchó sin juzgarme. Cada vez que hablábamos, ella me decía algo que nadie más había dicho, que tenía razón. Que mis sentimientos eran válidos. Que había sido tratado injustamente por Clara y que Ana no estaba siendo justa conmigo. Esas conversaciones comenzaron a convertirse en algo que esperaba con ansias. Era un alivio poder hablar con alguien que no me miraba como si fuera el villano de esta historia. No puedo decir que todo esto fue premeditado, porque no lo fue. Fue algo que simplemente sucedió, como un río que encuentra un cauce nuevo. Una noche, después de una de nuestras largas conversaciones, Sofía y yo nos quedamos en silencio, mirándonos. Habíamos estado hablando de todo, de cómo me sentía invisible en mi propia casa, de cómo ella había notado que Ana me trataba con frialdad, de cómo sentía que mi vida se estaba desmoronando. Entonces, de repente, ella tomó mi mano y me dijo algo que me dejó sin palabras: mereces ser feliz, y ellos no te lo están permitiendo. No sé qué fue lo que me impulsó a acercarme, si fue el tono de su voz o la forma en que me miró, pero lo siguiente que supe fue que la estaba besando.
Y ella no se apartó. Esa noche no volví a casa. Pasé las horas con Sofía, hablando, riendo, y dejando que las emociones que había reprimido durante meses salieran a la superficie. Fue la primera vez en mucho tiempo que me sentí visto, deseado, y, más importante, comprendido. Desde entonces, Sofía y yo hemos mantenido una relación que sé que muchos condenarían, pero no puedo arrepentirme de ello. Ella ha sido mi refugio en medio del caos, la única persona que me ha dado un respiro en este año infernal. Sé que lo que estoy haciendo está mal, pero no puedo evitar sentir que también es algo que necesitaba. Con ella, he encontrado algo que hace mucho tiempo perdí con Ana, conexión. No sé cuánto tiempo más pueda mantener esto en secreto. Ana sospecha que algo está pasando, lo noto en la forma en que me observa cuando llego tarde o cuando salgo de la habitación para responder un mensaje. Pero, hasta ahora, no ha dicho nada. Por su parte, Sofía también está lidiando con la culpa de traicionar a su mejor amiga, aunque me ha dicho que no se arrepiente de lo que hemos hecho. Sé que esta situación no puede durar para siempre. Eventualmente, Ana se enterará, y cuando eso pase, no hay vuelta atrás. Pero, por ahora, no puedo pensar en eso. Lo único que sé es que, por primera vez en mucho tiempo, no me siento completamente solo. ¿Esto significa que he abandonado mi matrimonio? No lo sé. Una parte de mí aún quiere salvar lo que queda, pero otra parte siente que ya es demasiado tarde, que lo que Ana y yo compartimos está irremediablemente roto. Y mientras tanto, Sofía está ahí, recordándome que aún hay algo de vida por vivir, algo más allá de los silencios y el resentimiento que han llenado mi hogar. Actualización final. Han pasado 2 años desde el caos que arrasó mi vida, y ahora, al mirar hacia atrás, todo parece una tormenta lejana, aunque sus huellas siguen frescas en mi mente. Me he reconstruido, de alguna manera, aunque no sé si alguna vez podré reparar el daño que causé o lo que perdí en el proceso. Ana y Clara me han echado de su vida, y mi relación con ambas ha quedado completamente destrozada, pero, a su manera, también me liberaron. Cuando finalmente tomé la decisión de confesarle todo a Ana, su reacción fue como esperaba, solo que más intensa de lo que había imaginado. El momento ocurrió una noche, después de que Sofía y yo nos quedáramos en mi apartamento para conversar sobre nuestro futuro. Mientras ella estaba en la cocina, preparando un café, yo estaba sentado en el salón, dándole vueltas a lo que debía decir. Sabía que no podía seguir ocultando la verdad, ni a Ana, ni a mí mismo. La encontré en la entrada de la casa, casi como si estuviera esperándome, esa mirada de angustia en sus ojos. Antes de que pudiera decir algo, me adelantó: ¿de qué se trata esto, por favor? Te he visto diferente, distante. Sé que hay algo más, algo que no me estás diciendo. Mis palabras salieron de golpe, como una confesión que había estado guardando por demasiado tiempo. Sofía y yo tuvimos una relación. Hace meses. Desde que todo esto comenzó, ella ha estado allí para mí. Me entendió, Ana. Me entendió cuando nadie más lo hizo. Ana, al principio, no dijo nada. Su rostro pasó de la confusión a la ira con una rapidez desconcertante. Puedo ver su cara aún, la mezcla de incredulidad y dolor, como si estuviera intentando asimilar lo que acababa de escuchar. Fue en ese momento cuando las primeras palabras salieron de su boca, duras, cortantes: así que todo esto, todo este tiempo que pasamos juntos, tú me estás diciendo que no te importó nada de lo que compartimos. Que todo lo que hice por ti, todo lo que sacrificamos, no significó nada. Me quedé en silencio, incapaz de defenderme. Todo lo que había hecho había sido por mantener mi hogar, mi familia, intactos, pero no lo logré. Al final, Sofía fue la persona que me escuchó, la que me brindó la comprensión que necesitaba, no Ana. ¿Sabes lo peor de todo esto, Ana?, dije con la voz quebrada. Lo peor es que, mientras tú tratabas de salvar a Clara, yo me perdí. Me perdí a mí mismo, y tú tampoco me viste. Nos perdimos mutuamente. Fue entonces cuando ella gritó, lo hizo tan fuerte que me dolió. Lo que te has hecho a ti mismo, lo que nos has hecho a nosotros, no tiene perdón. ¿Cómo pudiste hacerle esto a nuestra familia? En ese momento, Clara entró por la puerta, y fue como si el aire se volviera denso.
Ella ya sabía, claro. En algún momento, Ana le había contado. Al verla, la rabia se reflejaba en sus ojos, pero también había algo más, tristeza, decepción. Clara se acercó y, con un tono helado, me dijo, pensé que eras mejor que esto, pero parece que nunca te importó. Nunca fuiste mi padre. El que me crió no fue más que una fachada. Solo quería seguir siendo el héroe, el salvador, y mira lo que has hecho. Has destruido todo lo que construimos. No es cierto, respondí, mi voz temblorosa por la emoción. Tú me dejaste fuera, Clara, tú decidiste que Tomás era tu padre. Y cuando necesitaste algo, ahí estabas, pidiendo ayuda. Pero cuando yo te di todo, cuando traté de ser lo que necesitabas, nunca fue suficiente, ¿verdad? Y ya basta. Ana gritó. Eso no lo justifica. Lo que has hecho es una traición, y no sé si alguna vez serás capaz de repararlo. Clara, vamos. Esto ya no tiene sentido. Y así fue como, en medio de gritos y palabras que nunca quise escuchar, me echaron de mi propia casa. Ana y Clara me dijeron que me fuera, que no las buscara más. Que ya no había espacio para mí en sus vidas. Fue un golpe duro, pero a la vez, aliviador. Por fin entendí que las cosas ya no podían seguir como antes. Ya no quedaba nada por salvar, al menos no entre nosotros tres. Me mudé a un pequeño apartamento, donde pasé varias semanas intentando encontrar claridad. El proceso de divorcio comenzó poco después. Fue complicado, desgastante, pero lo hice. Ambos teníamos nuestras razones, nuestras demandas, pero la verdad es que lo que más dolía no era el papeleo ni las negociaciones. Lo que más dolió fue saber que la vida que había conocido, la vida que había construido, ya no existía. Ana y Clara no me querían, y tal vez, en el fondo, yo ya no quería ser parte de eso. Sofía estuvo a mi lado durante todo el proceso. Ella era mi consuelo, mi refugio, y también mi motivación. A pesar de lo que había sucedido, me sentía agradecido por ella. Había reconstruido mi vida, o al menos estaba en el proceso de hacerlo, a su lado. Me apoyaba, pero también me cuestionaba. Siempre me recordaba que lo que había hecho era irreversible, pero que lo importante ahora era cómo enfrentaría el futuro. Después de varios meses, y con el divorcio finalizado, empecé a reorganizar mi vida de una manera que nunca imaginé posible. Fue un proceso lento, con muchos altibajos, pero estaba empezando a encontrarme a mí mismo de nuevo. Sofía y yo comenzamos una relación más sólida. Ella se convirtió en mi compañera de vida, la persona que realmente me veía, sin juzgarme por lo que había hecho, sino entendiendo mis fallos y mis aciertos. Y fue entonces, un día cualquiera, cuando recibí un mensaje de Clara. Papá, sé que lo que hice no tiene perdón. Sé que te fallé, y sé que te hice daño. Pero quiero que sepas que siempre serás mi padre, el hombre que me dio su amor y su tiempo. Lo siento por todo lo que pasó. Sé que nunca será lo mismo, pero, siempre serás mi padre, y siempre te voy a querer. No sé qué pensar al respecto. Quizás suene cruel, pero no le respondí de inmediato. La herida que Clara abrió dentro de mí no se cierra fácilmente, y aunque aprecio su arrepentimiento, no puedo simplemente olvidar todo lo que sucedió. No espero que las cosas vuelvan a ser como antes, pero tal vez, en algún momento, pueda encontrar la paz. Y mientras tanto, sé que lo más importante es que finalmente estoy reconstruyendo mi vida, sin importar lo que haya dejado atrás.